Alguien dijo que el tiempo perdido nunca se recupera y la historia que hoy os cuento parece confirmarlo. Ryan Waller y su novia Heather estaban a punto de salir de casa esa noche del 25 de diciembre de 2006. Los familiares los esperaban para la cena de Navidad. Era una de esas tardes relajadas en las que el ambiente navideño consigue suspender el ritmo frenético de la vida cotidiana. Uno de esos momentos en los que el tiempo casi parece dilatarse y, por un momento, tenemos la sensación de que todo vuelve a una dimensión más humana. Pero todo eso estaba a punto de cambiar pronto, y cambiaría para siempre. Cuando llegó la policía, fue Ryan quien abrió la puerta trasera de la casa. Su cara estaba hinchada y estaba visiblemente conmocionado. Dijo que fue atacado por dos hombres que ingresaron a la casa por la fuerza y armados con pistolas. Para su novia Heather no había nada más que hacer, su cadáver yacía en el sofá con una herida de bala en la cabeza. Tenía solo 21 años. Ryan fue llevado a la comisaría para ser interrogado, sin embargo, su reconstrucción de los hechos fue confusa y fragmentaria y los policías empezaron a pensar que había matado a su pareja. El interrogatorio se prolongó durante unas 6 horas, luego, dado el estado de confusión del hombre, uno de los detectives decidió inspeccionar de cerca las heridas de Ryan Waller y lo que descubrió lo hizo temblar. Se llamó a un médico que se encargó de examinar al herido y, durante esa inspección, el médico se dio cuenta de que el hombre tenía 2 balas alojadas en el cráneo y corría riesgo de hemorragia interna. Inmediatamente fue llevado al hospital donde permaneció durante 35 días antes de ser dado de alta. Además del trauma psicológico, había sufrido lesiones físicas permanentes que afectarían toda su vida futura. Pero, ¿cómo era posible que la policía no se hubiera dado cuenta del estado real de Ryan Waller? Mientras trataba desesperadamente de sobrevivir, continuaron presionándolo durante horas, esperando que dijera la verdad sobre la muerte de su pareja. En resumen, el pobre Ryan no solo era inocente sino que había sufrido un ataque tan violento como para arruinar toda su existencia futura. No se sabe mucho sobre la vida de Ryan Waller. Nació el 12 de febrero de 1988 en Knoxville, Tennessee. Al crecer, se enamoró de la música rap y disfrutaba tocando la guitarra. Su padre dijo que tenía un talento natural y la capacidad de recordar las letras de las canciones después de escucharlas solo una vez. Al llegar a la mayoría de edad, Ryan se mudó a Phoenix, Arizona, donde se graduó de la escuela secundaria y comenzó a salir con Heather Kwon, de 21 años. El joven continuó haciendo música con la ambición de convertirse en un músico exitoso mientras Heather estaba a punto de comenzar la universidad en la Facultad de Derecho. Los dos se llevaban muy bien y después de 8 meses decidieron vivir juntos. También con ellos estaba una compañera de cuarto, Alicia. Heather era una joven hermosa y apasionada que soñaba con convertirse algún día en abogada defensora. Cuando no asistía a clases en la universidad, trabajaba como voluntario en una organización benéfica local. Ella y Ryan estaban encantados de tener unos días para pasar juntos las vacaciones de Navidad de 2006. Planearon pasar una tarde tranquila, aprovechando la oportunidad para ver un poco de televisión solos en la sala de estar mientras su compañera de cuarto, Alicia, estaba fuera de casa. Se estaban yendo cuando de repente escucharon el timbre de la puerta trasera. No estaban seguros de quién era, ya que no esperaban a nadie y solo habían estado viviendo juntos en la casa durante aproximadamente 1 mes y medio. Ryan fue a abrir la puerta mientras Heather se sentaba en el sofá de la sala de estar. Había 2 personas afuera que Ryan conocía vagamente. Era difícil predecir en ese momento lo que sucedería una vez que se abriera esa puerta. Uno de los hombres logró deslizar su brazo entre la puerta y la cerradura. Ryan vio un arma y entendió que esos 2 querían entrar a la casa por la fuerza. Trató de bloquearlos pero uno de los 2 le disparó desde afuera por 2 veces. Ryan se derrumbó en el suelo y comenzó a sangrar.
tuvo tiempo de ver a los dos dirigirse hacia la sala de estar donde estaba Heather. Pudo escuchar claramente un disparo, momento en el que se hizo el muerto y esperó a que los dos se fueran. Los atacantes huyeron pensando que tanto Ryan como Heather estaban muertos. Esa noche de Navidad de 2006, Ryan había planeado pasarla en casa de sus padres. Toda la familia estaba esperando a que llegaran los dos, pero no había rastro de ello. Su padre, Don, intentó llamar a Ryan un par de veces por teléfono sin obtener respuesta. Cuando la pareja no se presentó a cenar y no devolvieron sus llamadas, los padres de Ryan decidieron ir a su casa para ver si todo estaba bien. En ese momento estaban realmente preocupados, era Navidad y no tenían noticias de su hijo. Asumieron que había tenido un accidente o que uno de ellos se había sentido enfermo. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaron a la casa de Ryan y Heather y comenzaron a tocar la puerta y tocar el timbre, pero nadie respondió y no había señales de vida adentro. Todo fue muy extraño. Los padres empezaron a temer que algo grave hubiera pasado. No tenían idea si su hijo estaba en casa o no, la puerta del garaje estaba cerrada, no sabían si su auto estaba adentro. Ciertamente, Ryan nunca desaparecería sin previo aviso. Decidieron llamar a la policía porque no había nada más que pudieran hacer en ese momento. Era el día de Navidad y la policía había recibido muchas llamadas. Pasaron 3 horas antes de que una patrulla interviniera en el lugar. Cuando los dos oficiales llegaron a la casa de Ryan, comenzaron a golpear puertas y ventanas para llamar la atención. Uno de los policías iluminó el interior del apartamento a través de una de las ventanas, vio un cuerpo tirado en el sofá. No tenía idea si esa persona estaba viva o muerta, podría haber llamado a una ambulancia pero no lo hizo. Los oficiales esperaron una orden de allanamiento antes de entrar. Legalmente, los policías no habrían tenido problema en irrumpir en esa casa sin la orden judicial. El tiempo es una variable decisiva en estos casos, la prontitud de la asistencia puede salvar la vida de una persona. Finalmente, pasó otra hora antes de que llegara la orden de allanamiento. Todo esto mientras los padres de Ryan estaban desesperados. En un momento, había 10 coches de policía en el lugar y un helicóptero sobrevolando la casa. Por un motivo que se desconoce, en lugar de derribar la puerta, los agentes decidieron llamar a un cerrajero para ver si podían entrar por la entrada principal, lo cual no fue posible. Todos se movieron hacia atrás y justo cuando el cerrajero intentaba forzar la cerradura, escucharon a Ryan Waller, gimiendo desde adentro. Después de todo ese tiempo, todavía estaba vivo. El hombre estaba cubierto de grandes moretones negros y morados en la cara. En particular, su ojo izquierdo estaba oscuro, hinchado y ensangrentado. Hablaba arrastrando las palabras, haciendo muchas pausas. Le dolía, pero a simple vista era difícil saber la gravedad de esas heridas. Él mismo dejó entrar a la policía, luego Ryan condujo a los oficiales a la sala de estar donde encontraron el cuerpo de Heather. La mujer murió de un impacto de bala en la cabeza. La primera impresión de la policía fue que había sido asesinada y que Ryan era el responsable de ese asesinato. Los agentes pensaron que esas lesiones habían sido provocadas por la víctima en un intento de defensa. Asumiendo este escenario y sin hacer más preguntas, los policías lo descartaron como un caso de violencia doméstica. Ryan fue arrestado, estaba consciente pero claramente desorientado, confundido, no entendía lo que estaba pasando. 2 policías lo depositaron sin contemplaciones en el suelo y luego lo esposaron. Maltratado y sangrando, lo subieron al auto de la policía mientras los detectives continuaban registrando la escena del crimen. El hombre permaneció en el auto la mayor parte del tiempo hasta que la policía terminó. En ese momento ni siquiera fue capaz de explicar por qué estaba en esa situación y, para los policías, ese era un comportamiento extraño. En un momento, mientras Ryan todavía estaba en el coche de policía, llegó una ambulancia al lugar, junto con un forense. El médico dio permiso para retirar el cuerpo de la mujer después de certificar su muerte. Hasta ese momento, nadie había pensado en darle asistencia médica a Ryan, el único que realmente la necesitaba. Y pasó el tiempo. Finalmente, en horas de la madrugada del 26 de diciembre, el hombre fue llevado a la comisaría, encerrado en una habitación, en espera de ser interrogado.
Una cámara de video filmó todo lo ocurrido entre el presunto agresor y los policías. Ryan parecía como si hubiera recibido una fuerte paliza. La cabeza y la cara estaban ensangrentadas. Uno de sus ojos estaba completamente hinchado, como si alguien lo hubiera golpeado con un puñetazo muy violento. Lo que los policías ignoraron en ese momento fue que la hinchazón generalizada en el rostro de Ryan se debía a las heridas de bala sufridas por el asesino durante el ataque del día anterior. Habría bastado con que lo visitara un médico para conocer su estado real. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se deterioraba la salud de Ryan. El interrogatorio duró más de 1 hora mientras gemía de dolor y apoyaba la cabeza sobre la mesa como si la situación se hubiera vuelto insoportable. Y tal vez lo fue. Además, tuvo problemas para entender las preguntas y no pudo responderlas. El hombre no recordaba nada de lo que había pasado el día anterior, ni siquiera podía decirles a los policías si había terminado la escuela secundaria o no y había olvidado el nombre y la edad de su novia. En resumen, había algo muy extraño en su comportamiento, pero los investigadores estaban convencidos de que tenía algo que ocultar y continuaron presionándolo. En un momento, uno de los detectives le preguntó a Ryan qué le pasó a su rostro. Al principio dijo que no sabía, luego agregó que Heather lo había golpeado sin querer. A medida que el detective seguía haciendo preguntas, el joven estaba cada vez más en problemas. Habló de personas que no estaban allí, no recordaba el nombre de su compañera de cuarto y pensó que Heather era la novia de otra persona. Luego, Ryan mencionó a un hombre llamado Richie Carver y su padre. Los dos supuestamente irrumpieron en su casa y lo golpearon a él y a Heather. Ryan, por primera vez, les contó a los investigadores sobre un disparo que había recibido en el ojo izquierdo. Pero los detectives no parecieron creer mucho en sus palabras. Finalmente, después de un agotador interrogatorio que no llegó a ninguna parte, un detective exigió ver el ojo lesionado de Ryan. Se acercó a mirar más de cerca y notó que el hombre tenía 2 impactos de bala, uno de ellos en la sien izquierda. En resumen, todo era cierto, la historia de Ryan se hizo evidente de repente frente a la cara incrédula del detective. El policía salió de la habitación por un momento para llamar al 911 y, después de la visita de un médico, Ryan fue trasladado de urgencia al hospital. Habían pasado más de 6 horas desde que los agentes lo encontraron confundido y sangrando en su casa, y muchas más desde que los 2 hombres le dispararon. En ese momento, no se sabía cuáles habrían sido las consecuencias de esos retrasos en el rescate. ¿Estaba su vida en peligro? ¿Y si se salvara, en qué condiciones viviría en el futuro? Ryan fue hospitalizado en código rojo. Según el médico que lo había operado, el no haber recibido atención médica durante tanto tiempo, le había provocado una infección en el cerebro. Una de las balas había entrado por el lado izquierdo de su rostro y se había alojado detrás de su ojo, causando esa hinchazón visible desde el exterior. Ryan también había sufrido varias heridas internas por metralla de bala y fragmentos de huesos. Además, le rompieron la mandíbula, debido a la violencia sufrida por los agentes durante su detención. Eventualmente, después de pasar más de un mes en el hospital, Ryan se enteró de que tenía lesiones cerebrales y sufriría convulsiones severas por el resto de su vida. Como si eso no fuera suficiente, había perdido por completo el uso de su ojo izquierdo. Mientras estaba en el hospital, la policía de Phoenix pudo identificar y localizar a los verdaderos perpetradores de su asalto y el asesinato de Heather Kwon. Richie Carver, el hombre que le disparó a Ryan Waller a través de la abertura de la puerta, fue arrestado rápidamente. Ryan y Richie eran básicamente desconocidos antes de que esto sucediera. Richie había vivido en la casa donde vivía Ryan con su novia Heather y su compañera de cuarto Alicia. En resumen, la víctima y el perpetrador solo se habían encontrado en un par de ocasiones, incluida una vez que Richie había regresado a recoger el correo a su casa. Pero, ¿por qué Richie apareció en la casa de Ryan ese día y le disparó a 2 personas que apenas conocía? Según los investigadores, eso fue simplemente un intento de robo que salió mal. Richie había sido atrapado por Ryan en el pasado tratando de entrar a la casa. Es probable que padre e hijo hayan ido allí a robar pensando que no encontrarían a nadie en casa ya que era Navidad.
Cuando se corrió la voz de que Richie había sido detenido por la policía, su padre, Larry, trató de huir, pero lo atraparon poco después. Ambos fueron acusados de matar a Heather y dispararle a Ryan durante el ataque de esa noche. La esposa de Larry, Cheryl, dio una declaración a la policía y dijo que su esposo le confesó los asesinatos poco después de que ocurrieran. Posteriormente, la mujer negó haber dicho nada de esto a la policía y, ante el tribunal, invocó el derecho a no testificar contra su esposo. Debido a esto, se retiraron los cargos contra Larry. No había pruebas suficientes para demostrar que el hombre estaba allí sin el testimonio de su esposa Cheryl. Una decisión que provocó las protestas de la familia de la joven muerta, Heather Kwon. Los familiares estaban justificadamente indignados de que Larry pudiera caminar sin ser molestado después de lo que había hecho. Los familiares de la joven pidieron un cambio en el derecho al privilegio conyugal, la regla que le había permitido a Cheryl no acusar a su esposo. Sus esfuerzos valieron la pena, ya que más tarde se aprobó una ley en Arizona que permitía la reapertura del caso de Larry Carver para incluir el testimonio de su esposa. En última instancia, Larry fue condenado por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, robo con allanamiento de morada y agresión con agravantes. En cuanto a su hijo, Richie, el autor intelectual de ese plan sin sentido, fue declarado culpable de asesinato, robo, asalto agravado y mala conducta con un arma de fuego. Pasará el resto de su vida en prisión. Eventualmente, los responsables del asesinato de Heather Kwon y del intento de asesinato de Ryan Waller terminaron tras las rejas. Ryan nunca fue el mismo después de esa maldita noche. Sufrió convulsiones dolorosas, quedó permanentemente ciego del ojo izquierdo y sufrió un traumatismo cerebral similar al de una persona con demencia. Según testimonios de familiares y amigos, repetía las mismas preguntas y contaba las mismas historias una y otra vez. La familia de Ryan Waller pidió una indemnización al Departamento de Policía de Phoenix por su manejo de todo el asunto. De no haber sido por la policía, su familiar habría recibido la atención médica necesaria mucho antes de que su estado empeorara. La demanda nunca llegó a juicio, ya que según un informe de un neurólogo experto contratado para evaluar los registros médicos de Ryan, la demora médica de 6 horas no habría afectado la condición del joven. La familia, por su parte, aportó prueba en contrario completa con certificación de médicos expertos en enfermedades cerebrales. Según esta evidencia, los retrasos en el tratamiento habían significado que el daño cerebral fuera más extenso de lo que hubiera sido si lo hubieran tratado antes. Sea como fuere, la demanda finalmente no fue aceptada. Lamentablemente, el 20 de enero de 2016, menos de 10 años después de que mataran y agredieran horriblemente a su novia, Ryan Waller murió mientras estaba de compras. Una caída trivial le provocó una gran herida en la cabeza, perdió mucha sangre, tanto como para causarle la muerte. Un final trágico, tan trágico como lo había sido la vida de Ryan después de aquella maldita noche de Navidad de 2006. Espero leer tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima vez.